El día de hoy vamos a tener un mensaje, creo que será bastante nutritivo. Y el mensaje lo voy a dividir en dos partes. Hoy vamos a tener la primera parte y la próxima semana justamente pues la segunda parte de este mensaje. Quiero compartir con ustedes algunos mensajes que están enfocados en nuestra forma de vivir, en nuestros conceptos, en nuestros paradigmas, también en nuestra cosmovisión de la vida. Y oro que el Señor les bendiga y que despierte nuestros corazones a su corazón, a sus deseos y a la forma en que Él desea que nosotros vivamos. El mensaje del día de hoy se llama Un día ya no tendrás riqueza. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Un día ya no tendrás riqueza. La riqueza la podemos conceptualizar o podemos decir que la riqueza es. Muchos consideran que la riqueza es dinero, por ejemplo. Otros creen que la riqueza es tener propiedades. Algunos otros creen que la riqueza es justamente tener lujos o placeres en la vida. Justamente en estos años estamos viviendo algo que se llama hedonismo. El hedonismo se llama así o se le llama así justamente por un dios al que se le llama Hedonías, que es el dios del placer. Y hoy el mundo vive bajo un concepto hedonista. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Placer. Hoy Instagram, Facebook, TikTok está lleno de cosas que te hacen sentir que tú deberías de tenerlo y cuando lo tienes tú experimentas un nivel de placer, pero no experimentas verdadera satisfacción. Justamente antes algunos me decían, es que no tengo TikTok o no veo TikTok porque solamente me salen mujeres. Bueno, eso pasa cuando no filtras lo que ves. Y me decían, pero eso no se puede. Le digo, sí, mira el mío. Y en el mío no salen mujeres. ¿Por qué? Pues porque filtramos o usamos de manera más adecuada las redes. Pero todo mundo está buscando algo que le haga sentir satisfecho, que le haga sentir cierto nivel de placer. Hoy quiero hablar de una riqueza que todos tenemos. Cuando me refiero que un día ya no tendrás riqueza, estoy enfocado en una riqueza que tú tienes y que yo tengo. Y que tarde que temprano, dice el libro de Eclesiastés, un día las torres ya no serán torres, estoy parafraseando el texto. Un día los vigías ya no podrán realizar su operación. ¿De qué está hablando el proverbista? ¿De qué está hablando el libro de Eclesiastés? Del cuerpo. Cuando está hablando del cuerpo, está hablando acerca de justamente esa riqueza que todos tenemos, que es el tiempo. El tiempo es la mayor moneda o la moneda de mayor valor que tenemos en nuestras manos. Alguien escribió, y yo lo he dicho, pero alguien escribió en redes sociales hace poco, las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, es verdad. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Las promesas de Dios son para siempre. Incluso la Biblia dice que las promesas de Dios están ¿en qué? En el sí y en el amén. Y justamente las promesas de Dios no tienen caducidad. Pero hay algo que sí tiene caducidad. Y ese soy yo. Tú tienes caducidad. Y un día va a pasar. Y el hecho de que Dios, de que las promesas de Dios no tengan fecha de caducidad, eso no significa que tú las vayas a alcanzar. Porque las promesas de Dios para nosotros en esta tierra se mueven en nuestra temporalidad y en nuestra eternidad. Pero hablando de temporalidad, justamente habrá algunas cosas que nosotros finalmente no alcanzaremos. Porque perdimos la riqueza. La tenemos en nuestras manos en este momento.
Y la pregunta es, ¿la estás valorando? Porque si la valoraras, entonces aprovecharías mejor el tiempo. Este año, en mayo, cumplí 41 años. Y yo me veo en mis años pasados y no pensé ubicarme en este momento, honestamente. Mi cuerpo ya no funciona igual. Yo recuerdo cuando jugábamos fútbol, mi hermano, mis primos, mis tíos, hacíamos lo que queríamos, jugábamos por horas. Ahora el cuerpo ya no funciona igual. Quiero comerme 5 hamburguesas y esas hamburguesas me van a engordar. A ustedes que están jóvenes pueden comerse 3 hamburguesas y no les va a pasar nada. Solo tendrán que salir a jugar y ya. Pero si yo me como 3 hamburguesas, probablemente me dé aquello que no queremos que nos dé. Y ciertamente nos va a ir mal. A mí, por ejemplo. Este año, justamente en mis 41, medité que perdí mucho tiempo con mi agencia de viajes. Que si me hubiera enfocado más en ella, en este momento estaría mejor posicionado. Y me duele, me molesta. Hasta mi pastor habló conmigo. Él tiene un mensaje que se llama Desvístete. O se llama Quítate la ropa. Voy a buscar ese mensaje, está muy bien. Está bueno. Y cuando predicó ese mensaje, yo fui a verlo, comí con él. Y yo le hablé justamente de que quería que la agencia creciera. Porque, ¿sabes? Cuando tienes una agencia de viajes, tú recibes muchos premios de los proveedores. Y te regalan estancias de hotel, te regalan tours, te regalan todo. De hecho, la mayor forma en la que yo he viajado, apenas este año, pagué mis vacaciones yo mismo. Hablando de la bendición de Dios, Dios me ha dado la bendición de que este año yo pudiera pagar mis vacaciones, pero el año pasado me fui a Guadalajara con un regalo que nos dan los proveedores. Y pienso que si hubiera trabajado más y me hubiera esforzado más, a este tiempo mi agencia estaría tal vez mejor parada y ya podría haber hecho muchas cosas que hoy ya no puedo hacer. Quiero, por ejemplo, practicar paracaidismo. El próximo año quiero correr un maratón. Y lo que me viene a la mente es esto: no aproveché bien el tiempo. Quiero aprender a nadar en mar abierto. Quisiera aprender a flotar en mar abierto. Me da mucho miedo el mar. Pero viví 4 años en Cancún. Pregúntenme si lo aproveché respecto de esto. Hice muchas cosas en Cancún y me encantaron, las disfruté. Pero yo quiero nadar en mar abierto. Quiero poder aventarme de un barco en mar y nadar. Porque tengo un miedo profundo y no lo hice por no arriesgarme, por no aprovechar el tiempo. Como pastor, es una oración que hago con el Señor y le digo: Señor, yo quisiera que la iglesia creciera en esta temporada de mi vida. Y yo creo que el Señor cumplirá sus promesas. A veces la pregunta que me hago es si estoy aprovechando bien el tiempo como tu pastor. Y yo quisiera preguntarte, ¿en qué estás usando tu tiempo? Yo tengo mis propios pensamientos. Tengo mis propias ideas, tengo mis propios objetivos, tengo las cosas, las ambiciones que yo estoy buscando. Pero por hoy tengo que decir esto. He decidido o he entendido, he comprobado que si no empiezo ahora, no lo lograré. Si no empiezo en este momento a buscar aquello que yo quiero, no lo voy a lograr. Y yo te digo lo mismo a ti. Tengo 41 años y aquellos que están aquí que tienen más años que yo, no me dejarán mentir. Si no empezamos hoy, no lo lograremos. ¿Me están entendiendo? Por eso necesitamos considerar algunas cosas importantes, algunos principios bíblicos.
Porque puede ser que no hemos alcanzado algo porque consideramos que Dios está en contra. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que quieres alcanzar algo y cuando piensas dices, tal vez el Señor no quiere? Un joven me escribió por Messenger. Ustedes lo vieron aquí hace algún tiempo en la iglesia, luego ya no lo vimos. Pero él me escribió por Messenger y me dijo, hago esto y esto y esto, y él tiene un problema. El problema es que él tiene que trabajar para estudiar. No tiene la gracia que algunos de ustedes tienen, a quienes les pagan la escuela. Él tiene que trabajar para estudiar. Tiene que pagarse sus estudios. Él no extiende la mano para pedir. Y él se siente muy culpable porque él tiene que trabajar para estudiar. ¿Y por qué se siente culpable? Porque cuando trabaja no puede ir a la iglesia. Y yo le dije, tranquilo. Pero es que no estoy yendo a la iglesia y siento que le estoy fallando a Dios, siento que no estoy sirviendo a Dios. Primero que nada, no le dije que estaba bien no ir a la iglesia. Le dije que debía de congregarse y que hiciera lo posible por buscar congregarse, pero que no se sintiera mal, porque, ¿qué le digo? ¿No estudies? ¿No trabajes para que no estudies? ¿Qué le dirían ustedes? Él se siente culpable porque tiene que trabajar para estudiar y el precio es no ir a la iglesia. Yo le dije, tranquilo. Una temporada de mi vida yo no fui a la iglesia porque justamente tenía que trabajar. Cuando era repartidor de pizzas en Domino's, yo tenía que trabajar los domingos. Y cuando me tocaba, me había horario para ir a la iglesia, iba a la iglesia, pero cuando no, me quedaba en la sucursal. ¿Qué le decía a mi jefe? Discúlpeme, no voy a ir porque tengo que servir al Señor. Tenemos que entender que hay responsabilidades en la vida. El problema no es que haya un tiempo en el que no trabajes, en el que no vayas a la iglesia. El problema es que apartes tu corazón del Señor. Por eso necesitamos comprender estos principios. Vamos ahí al libro de Josué, capítulo 18, por favor. Josué, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Josué, capítulo 18. Dice así: cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces, todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. ¿Cuántas tribus? 7. El número 7 es el número de Dios. Y es el número que nos habla acerca de terminar algo, por ejemplo. Es el número perfecto, es el número de Dios. Por eso el número de la bestia es el 6. Porque el 6 es menos que Dios. Por eso el número de la bestia es el número de la mediocridad. Es de algo que no se empieza, es algo que se deja a medias. Pero el número 7 es aquello que completa algo, es aquello que está perfecto. Por eso necesitamos entender esto. Vamos a leer el versículo 3. Así que Josué desafió. ¿Qué hizo Josué? Desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Nombren a 3 hombres de cada tribu, que yo los envíe a reconocer las tierras y que hagan por escrito una reseña de cada territorio a su regreso. Me encanta la forma en que la Biblia nos revela esto. Hay un desafío. ¿Hay un qué? Desafío. El Señor nos desafía. El Señor nos pregunta con fuerza. Eso es un desafío, es un reto.
¿Hasta cuándo vas a tomar la tierra que el Señor te prometió? ¿Hasta cuándo? Y yo te pregunto, iglesia, ¿hasta cuándo vas a alcanzar aquello que el Señor te prometió? ¿Cuándo lo vas a alcanzar? Y es que no tengo dinero. ¿Y ellos tenían algo? No tenían nada, solamente tenían una promesa. Por eso las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, pero yo sí tengo fecha de caducidad. Tal vez en el libro de Dios esté escrito que yo muera a los 45. ¡Qué miedo! ¿Qué voy a hacer? Hay una doctrina mal enseñada en la iglesia, que cuando alguien se muere, que cuando un cristiano se muere, todo el mundo dice, el Señor se lo llevó. Mentira de Satanás. La verdad es que si esa persona se murió por una enfermedad que solito se buscó por tratar mal a su cuerpo, la realidad es que se murió porque Dios lo quiso. ¿No? ¿Se murió en el tiempo que debía de morir? No. Eso fue una dura lección de parte de Dios cuando mi padre murió. Porque entendí perfectamente que no necesariamente era el tiempo para él. ¿Has perdido algún ser querido? ¿Has visto a gente morir enferma? ¿Sabes? Me siento muy diferente ahora que dejé el azúcar. Tomo limonada sin azúcar, tomo naranjada sin azúcar. No meto azúcar a mi cuerpo. No he comido un pan en... ¿Cuánto tiempo llevamos de dieta? 3 meses casi. En 3 meses no he comido un pan. Y yo, ¿te digo algo? Te desafío a que no te comas un pan durante un mes. Vas a sentir la diferencia. Te voy a abrir mi corazón, iglesia. En mi cuerpo hay algo que pasa con el azúcar. Mi cuerpo no recibe bien el azúcar. Lo destruye, me engorda. El pan me engorda, el azúcar me engorda. Mi cuerpo, cuando no usas los carbohidratos que comes, y hablo de frijoles, arroz, papa, zanahoria, pan, azúcar, pastas. Todo eso dejé de comer. Porque eso engorda. Y en el trabajo, hace años, empecé a tener episodios en los que me quedaba dormido en el trabajo. Y me llamaron la atención. Pero yo no presté atención, no me di cuenta. Y recientemente me volvió a suceder y yo me pregunté por qué. Porque me volvieron a decir, oye, te quedaste como dormitando. Y yo no, porque no me daba cuenta. Y me di cuenta entonces de el nivel de lo que el azúcar, de lo que el pan le hace a mi cuerpo. Y ahora, incluso en la casa, mi esposa me decía, oye, ¿te estás durmiendo? Y sí, efectivamente. Bueno, resulta que ahora, después de 3 meses de no comer pan, estoy más despierto de lo que querría estar. No me puedo dormir. No puedo. Porque dejar de comer pan, azúcar y todos los carbohidratos que dejé, me han liberado de eso. Te desafío, iglesia, a que busquemos ser mejores administradores de nuestro cuerpo. ¿Me entiendes? Por eso la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a esperar para tomar posesión del territorio que te otorgó el Señor, tu Dios? Te pregunto, iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será que vas a empezar a tomar eso que Dios te prometió? Y me encanta lo que hace Josué. Él dice, miren, traigan a 3 hombres de cada tribu y vayan a explorar la tierra y regresen con una hoja escrita. Y yo te digo algo. Hoy que llegues a tu casa, toma una hoja
y escribe aquello que tú quieres alcanzar. Pero no solamente lo escribas, lo siguiente que vas a hacer es describirlo. Por ejemplo, yo quiero una agencia de viajes más grande. Y yo quisiera que vendiera tal y tal, tal y tal y tal. Y quiero alcanzar a clientes que son tal y tal y tal y tal y tal. Y quisiera vender este hotel porque sé que este hotel me va a regalar tal y tal y tal y tal cosa. ¿Me están entendiendo? Porque cuando tú escribes tu tierra prometida, ¿sabes qué entiendes? ¿Sabes qué comienzas a entender en tu vida? Comienzas a entender el costo. ¿Saben qué he entendido estos días de bajar de peso? He entendido el precio de la salud. ¿No saben cómo me encanta ese pastel de Costco de chocolate? El de Matilda. Que lo tengo en mi cara y digo, Bruce, 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 Bruce. Me encanta ese pastel, me encanta, lo amo. Y luego al lado, cuando vamos a un restaurante, pedimos ahí se llama Mountain Chocolate, algo así. Es literalmente un pastelito que tiene forma de volcán y arriba te ponen helado de vainilla. Pero llevo 3 meses sin pan y entiendo el costo de estar más sano. El precio. Cuando exploras tu tierra prometida, empiezas a vislumbrar el costo. Maura quiere ser doctora. ¿Saben cuánto cuesta ser doctor? Y no hablo solamente de dinero. Tienen que estudiar no 4 años, según yo, sino 5. ¿Estoy en lo cierto? Me refiero a la universidad básica y después tu especialidad. Pero de universidad son 4 años, ¿no? ¿O 5? 4. Según yo eran 5. Pero después de ahí, pónganle que sean 4. Y después de ahí, su especialidad. Porque o sales como enfermero, pero si quieres ser doctor, tienes que desarrollar la especialidad. Y la especialidad te toma otros 4 años. Pero si quieres hacer un doctorado o quieres hacer una maestría, yo pregunto, ¿eso se puede hacer casado, por ejemplo? Sí se puede, pero cuesta el triple, el cuádruple de trabajo. ¿Me estoy explicando? Y exacto, Silvia lo dijo bien, que te encuentres un hombre que te apoye, ¿no? Porque hay cada baboso que en vez de darte, te quita. Porque una pareja ideal te construye, te empuja a crecer. Un pastor una vez nos contó la historia de su relación. Resulta que la pastora era muy loca, muy viva, muy prendida. Y él dijo, ella no era así, ella era muy tímida. Ella no hablaba en público, ella prefería siempre estar atrás. Y un día me decidí empujarla a que creciera. Y ahora nadie podía detener a esa pastora. ¿Por qué? Porque su esposo la empujó a crecer. ¿Me están entendiendo? La pregunta es, ¿hasta cuándo? Y yo te diría hoy, ve, explora tu tierra prometida y calcula el costo. Cuando sepas cuánto cuesta, pregúntate, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Porque esa es una realidad. No todos están dispuestos a pagar el precio. Ay, yo quiero unas vacaciones así, así. Sí, 50,000 pesos. ¡Ay, qué caro! ¿Me explico? Algunos clientes me dicen, dame algo que sea bueno, bonito y barato. Y les das eso, y les das algo barato, porque como agente de viajes me he decidido algo. Yo no ofrezco lo fácil. Mira, hay un hotel en Cancún, en la zona hotelera. Se llama el Esmeralda, ¿cómo se llama?
No, no, el que está al principio. Bueno, las perlas. Sí, en el kilómetro cero. Es un hotel, escucha esto, todo incluido. Comes todo lo que quieras. La comida está rica, no está mal. Un hotel sencillo, pero con el todo incluido, bueno, se llama Imperial Las Perlas. Y ese hotel te cuesta aproximadamente, no te miento, te cuesta aproximadamente unos 2,500 la noche para 2 personas. Caro no está, porque yo he vendido hoteles que están hasta en 10,000 pesos la noche. No está caro. Hay de precios. ¿Me explico? Pero ese hotel está en el kilómetro cero de la zona hotelera. Tiene playa, pero ¿sabes de qué colores son? ¿Has visto las playas de Cancún en imágenes, en videos? ¿Has visto sus playas? Turquesa, bonitas. Bueno, eso está en Cancún, está en la zona hotelera y tiene playa, pero su playa es totalmente negra. ¿Por qué? Porque la playa tiene pasto marino. Y cuando el cliente compra Imperial Las Perlas, dice, ¡uy, voy a Cancún! ¡Qué barato me salió! Llegan al hotel y salen a la playa corriendo para ver la playa turquesa y ven todo negro. Y dicen, ¡ay! De haber sabido, no compro esto. Porque lo que quieren comprar es algo bonito. Y si quieres algo bonito, cuesta más. Por eso yo no ofrezco eso. Me preguntan, ¿no tienes algo más barato? Sí, pero es así y así y así. ¿Lo quieres? Ah, no. Porque cuando conocemos algo y queremos invertir, tenemos que entender el precio de tenerlo. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto cuesta llegar a aquello que tú quieres? ¿Cuánto cuesta alcanzarlo? Escríbelo. Anímate, escríbelo. Escríbelo, pero escríbelo detalladamente, que cuando tenga 22 años quiero esto y esto, y quiero estar así y así y así, y quiero esto y esto y esto. Y vas a entender el costo. Vas a entender lo que cuesta. ¿Y tener una casa es fácil? De ninguna manera. Yo soy de aquellos de los que el Infonavit abandonó en el proyecto. La otra vez fui a preguntar cuánto crédito tengo. Y no, pues no. No, pecas, está muy extremo. Los de Miriam eran fantasma, trabajó muchos años para una empresa y al final resultó que nunca le dieron seguro y nunca cotizó. O dan muy poco. Es la realidad. Bien, quiero compartir contigo algunos principios específicos que tienes que considerar para avanzar hacia tu tierra prometida, aquello que tú quieras, aquello que anhelas, aquello que sueñas en el Señor. Principio número 1, los tiempos de Dios son perfectos, pero el tiempo de Dios es aquí y ahora. Dilo conmigo, el tiempo de Dios es perfecto, pero también el tiempo de Dios es aquí y ahora. Eso es una verdad que tenemos que comprender. A muchos les encanta decir, pintan de espiritualismo y dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Y que si algo no pasa es porque Dios no quiere. Te pregunto, ¿será de verdad esto? Porque la Biblia tiene un texto que a mí me encanta. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, pero he aquí, las cosas son hechas nuevas. Y hay una figura del español que me encanta, que es el presente perfecto. Y el presente perfecto es aquel acto que tú empezaste, pero que no ha terminado. ¿Estoy bien, maestros, aquí presentes? ¿Sí, Georgina? Eres de preescolar. Ok. El presente perfecto es aquella acción que has iniciado pero no has terminado. Y la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo es una nueva
criatura, es decir, hay un nuevo comienzo. La vida en Cristo es un cambio de vida. Por eso muchos no han cambiado la vida, porque no han entendido que la vida en Cristo es algo nuevo, es algo que empezó. Tienes que empezar de cero. Tienes que empezar a conocer el cristianismo. Y ese es un gran problema como hijos de Dios, porque no entendemos cuáles son los cambios que se requieren para esta nueva vida. Pero cuando yo comienzo esta nueva vida, comienzo a avanzar. Y aquí es donde me encanta el presente perfecto, porque dice Pablo, he aquí y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, Dios está en su tiempo perfecto. Y si tú me preguntaras, Neri, pero hay cosas que yo he buscado que no han llegado. Y entiendo que Dios se ha tardado en darme respuesta, o que Dios me ha pedido que espere. Porque hay 3 respuestas bíblicas en la Biblia de parte de Dios. ¿Cuáles son? Ahora, aquí hay una confusión. Porque cuando Dios te dice que no, ¿sabes cuánto tiempo se tarda en responderte? Es inmediato. Ese es mi concepto teológico y te lo comparto. Cuando Dios te dice que no es, no. No, porque si no fuera así, porque si el tamal está mal, no está mal. ¿Están de acuerdo conmigo? Mira, cuando Pablo quiere ir a Roma, él dice específicamente esto: el Espíritu Santo no me dejó. ¿Me explico? Es que, Señor, yo quiero esa novia. Es que es perfecta, mírala, Señor. Mira sus curvas, santo cielo. Oh, Señor, como me la recetó el doctor. Sí, pero ella no comparte tu fe. Y algunos piensan que eso solamente es religiosidad, pero no lo es. En la iglesia también hay luz y oscuridad. Y no es que haya algo malo, te voy a explicar. Hay parejas que simplemente no cuadran. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Un joven que quiere ser pastor. Y ella también es cristiana, cree en Dios, ama a Dios, pero ella quiere ser abogada. Y sueña con un hombre que sea profesionista, no con un ministro. ¿Los objetivos están bien? Sí, saben lo que quieren. Pero cuando quieran estar juntos, ¿qué va a querer él? Pastorear, ir a las naciones, viajar. Y ella solamente va a querer estar aplastadota, metida en su oficina, como abogada. ¿Y está mal? No, solamente que son diferentes. Por eso el consejo para el noviazgo es: ten una amistad larga, un noviazgo corto y cásate. Porque en la amistad conoces a esa persona, tienes el tiempo para conocer sus ambiciones, sus sueños. No es asunto de química, es asunto de que no sabemos, somos lentos para descubrir aquello que queremos. No sabemos lo que queremos, esa es la verdad. ¿Me explico? Necesitamos entender que hay un proceso que se inicia. Por eso el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces tú me preguntarás: pastor, ¿cuándo debo de comenzar a buscar aquello que quiero? ¿Cuál es el mejor momento? Un adolescente de 13 años le pregunta a su pastor: oh, pastor, ¿cuándo yo sé que debo de casarme o no? Y el pastor le dice: mira, niño, están en Colombia y le dice esa frase que usan los colombianos, no es grosería allá. Me dice: mira, niño culicagao, yo sé que tú tienes 12 años, estás en edad de estudiar. Cállate, vete a estudiar, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Niños que están aquí y que están pensando en amores a los 12 años, culicagaos.
Nunca han vendido algo en su vida, nunca se han ganado un peso, no entienden nada de la vida. ¿Por qué estar pensando en eso? ¿Me explico? ¿Eres hombre? ¿Tienes 18? ¿Tienes trabajo? Ya cásate, por el amor de Dios. No, es que yo estoy chiquito para eso. Ajá. Chiquito en tu concepción, pero no para usar un condón. ¿Cuándo es el tiempo correcto para saber hacia dónde ir? Te la pongo fácil. Consejos prácticos. Si tienes entre 12 y 17 años con 11 meses, dedícate a estudiar. Porque cuando tengas 18, y esta es la desgracia, que los papás no hacen lo que deben de hacer. Pero los papás a los 18 deberían de decirle a los hijos, bueno, mijito, decide si vas a estudiar la universidad, porque si vas a estudiarla, te apoyo. Pero si no vas a estudiar, entonces vete a trabajar. Y si vas a vivir aquí, aporta la renta. Porque es la forma de forjar carácter. Porque tiene 18. Y a veces los 18 se creen tan sabiondos que porque creen que tienen 18 y que creen que ya pueden votar, están listos para votar, pero no para lavar trastes, ni lavar un piso. Babosos. ¿Cuándo es el tiempo para buscar aquello que quiero? ¿Quieres una casa? ¿Cuál es el tiempo para buscar tu casa? No hay edad, empieza a ahorrar desde ahora. Maura, desde esta edad podrías empezar a invertir para tener una casa. ¿Y cuántos tienes? 11. Cuando tengas, si empiezas a invertir, escucha esto, si empiezas a invertir en este momento, cuando tengas entre 25 y 30, ya tendrás dinero para una casa. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser doctor? A algunos les va a pasar lo que me pasó a mí. Que no estudié cuando debía de estudiar. Y cuando quise estudiar, ya no tenía a mi papá dándome dinero. Y lo que tuve que hacer fue trabajar. Porque mi papá fue honesto conmigo y me dijo, mira, no me alcanza. Pero yo ya tenía unos meses adelantados en la universidad. Le dije, no importa. Así que me fui a trabajar y me tocaba viajar 3 horas para llegar a la oficina donde trabajaba. Trabajaba en la mañana y luego en la tarde me iba a la universidad para terminar mis estudios. ¿Cuándo es el tiempo de estudiar? Pues cuando debes de estudiar. ¿Quieres estudiar después de los 35? Perdóname, pero ya estás fuera de tiempo. A esa edad lo que deberías de estudiar debería de ser un doctorado o una maestría. No, es que apenas voy a acabar la secundaria. Estás fuera de tiempo. Por eso las cosas fuera de tiempo cuestan más trabajo. Porque cuando deberías de hacerlas, no las haces. Por eso ahora sé que correr un maratón, miren, si yo hubiera corrido un maratón a los 18 años, lo hubiera corrido sin entrenar. Así. Cualquiera de ustedes que tenga menos de 20 años puede ir a correr un maratón. Vayan, háganlo. Lo van a acabar. Lo van a acabar. Pero si me lo pides a mí, tengo que prepararme por lo menos medio año antes. Porque mi sueño el próximo año es un maratón. ¿Cuándo es el tiempo, iglesia, para empezar? El tiempo es ahora. ¿Me dices amén? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Aquí y ahora. Bien, principio número 2. El obrero es digno de su salario. Antes de pasar ese principio, quiero mostrarte porque es plataforma para el siguiente. Las riquezas son fugaces,
no se acumulan. Dilo conmigo, ¿las riquezas son fugaces? No se acumulan. Vamos ahí a Proverbios 23, versículos del 4 al 5. Proverbios 23. Versículos 4 y 5. Dice así: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. El proverbista nos regala esta verdad. Acerca de esto, ¿recuerdas cuando Jesús habla acerca de la muerte? Él habla de un hombre rico. Y el pasaje dice que el hombre rico está buscando un momento específico para ser feliz. Por eso muchos pensamos que tener riqueza es felicidad, pero no lo es. Jesús le dice esto al hombre, le dice, mira, él cuenta esta parábola, le dice, un hombre rico tiene más dinero y cuando tiene más, él dice en su propio corazón, muy bien, ahora tengo suficiente, lo voy a guardar y lo voy a acumular. Y el hombre acumula, acumula y acumula. Y dice Jesús, cuando el hombre termina de acumular y tiene sus lagares llenos, sus bodegas llenas, él dice, el hombre ahora sí se siente feliz y dice dentro de sí, ahora sí tienes mucho. Ahora sí, gózate. Y Jesús le dice esta verdad que debemos de abrazar y de meditar. Le dice, hombre necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿Y de qué sirvió la riqueza? ¿Han visto ataúdes donde al muerto, dice mi pastor, han visto ataúdes donde al muerto le echen ahí su dinero? Algunos, ¿no? Los faraones, por ejemplo, se iban llenitos de oro. Pero la verdad es que cuando pasas al otro mundo, no te llevas nada. ¿Qué te vas a llevar? El mismo Pablo dice, vine al mundo desnudo y desnudo me iré. Quiero explicártelo un poquito mejor. La acumulación de las riquezas no es bíblica. Y cuando digo esto, no significa que no tengas. No somos personas que no significa que no deberíamos de buscar la riqueza. Yo les he enseñado y incluso cada año, a principio de año, de lo único que les hablo es de cómo hacer mejor riqueza, mejor finanza. Porque la Biblia dice claramente que una de las promesas para nosotros es que la prosperidad. ¿Significa esto que los hijos de Dios deberían de ser más prósperos? Mi opinión es que sí. El problema con la riqueza es que el hombre las acumula y las riquezas se usan. ¿Cómo se usan, pastor? Bueno, construye más riqueza. Déjame explicarte un poco más profundo. Los expertos en finanzas dicen que las riquezas de los multimillonarios no existen. Hay esta frase, escucha, tú la has escuchado, la riqueza voy a mencionar a Michael Jordan. Y dicen esta frase, la riqueza de Michael Jordan se calcula en, me estoy inventando, $150 millones. ¿Sabes qué significa esta frase? No significa que Michael Jordan tiene $150 millones en su cuenta. No, significa que Michael Jordan tiene invertido todo su dinero en recursos que están al mismo tiempo produciendo más dinero. La riqueza no se acumula, la riqueza se usa.
Y ese es el problema, que como cristianos queremos acumular riqueza. Y cuando tú acumulas riqueza no sirve de nada, es una tontería. Bíblicamente nos dice la Biblia que acumular riquezas no está bien, no es correcto. Usa el dinero. Usa el dinero. Cuando le digo a Maura que invierta dinero, yo no estoy diciendo que vaya y empiece a ahorrar dinero. No, eso no es lo que Maura debería de hacer. Lo que Maura debería de hacer es invertir su dinero, que es totalmente diferente. El dinero invertido es una cosa y el dinero ahorrado es otra totalmente diferente. Y el ahorro también es un principio bíblico. ¿Qué dice la Biblia? El que ahorra se hace más rico, así dice la Biblia. Entonces debemos de ahorrar, pero no debemos de acumular. Ser generoso en la vida. Porque un principio bíblico es que aquel que es generoso también recibirá. Trabaja, gánate lo que quieres. Ahora sí vamos a ese principio. El obrero es digno de su salario. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente. Vamos ahí a 2 de Timoteo 5:18, por favor. 2 de Timoteo 5:18. Voy. Sí, perdóname. Dice así, 5:18 de 1 de Timoteo, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. El trabajador merece que se le pague su salario. ¿Mereces que se te pague un salario? Sí. Aquel que trabaja merece un salario. Por eso nosotros necesitamos comprender que hay un pago de parte de Dios. He visto ministros que son altamente bendecidos. Muchos se quejan de los pastores que tienen dinero. Les molesta. Porque piensan que nos invertimos mediocremente en servir al Señor. Yo te pregunto, ¿un doctor tiene derecho a un salario? ¿Un arquitecto tiene derecho a un salario? ¿Un albañil tiene derecho a un salario? Lo que Pablo está diciendo, ¿y por qué crees que un pastor no tiene derecho a un salario? A un influencer cristiano, se llama Rigoberto, es un apologista. Él fue a una presentación con un presidente muy famoso. Y los que le estaban cuestionando le preguntaron. Le dijeron, oye, ¿y cobraste por ir? Y él se rió. Y él les preguntó y los afrontó y les dijo, ¿cuál es tu concepción del cristianismo? ¿Crees que hacemos todo de a gratis? ¿Crees que porque soy pastor y crees que porque Dios me está dirigiendo, crees que eso se debe de hacer de a gratis? Y todos los que estaban ahí, que eran ateos, porque era un debate, le dicen, bueno, pues dices que eres cristiano. Y le preguntan, y Rigoberto pregunta, ¿cuál crees que es la concepción bíblica del sueldo para un pastor o alguien que sirve en la iglesia? Bueno, ahí está. El obrero es digno de su salario. Y muchos no entienden la forma en que Dios bendice. Y yo te digo algo, de lo que tú trabajes, eres digno de un salario. Y te vas a preguntar cómo funciona ese salario. Bueno, leen conmigo Eclesiastés 5, versículo 19.
Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, mucho reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Voy a volver a leerlo. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Es decir, si soy digno de un salario, también soy digno de disfrutar aquello por lo que trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque muchos piensan que buscar algo de Dios, que buscar el propósito de Dios, solo es sufrimiento. No, iglesia. La iglesia no está peleada con el disfrute. La iglesia no está peleada con disfrutar una buena comida o una buena bebida. No está peleada con eso. Tenemos que aprender a aclarar el panorama. Por eso la importancia de estos principios. ¿Cuándo buscar aquello que Dios me prometió? La respuesta es ahora. Entiende el tiempo en el que vives. Entiende la temporada de tu vida. Hay niños que quieren trabajar, tienen 12 años y ya quieren trabajar. Si tu papá te mete a su empresa o a su trabajo y lo puedes hacer, hazlo. Pero si por ese trabajo empiezas a reprobar materias, entonces estás perdiendo el tiempo. Porque lo que deberías de hacer entre los 12 y los 17 años es estudiar, no otra cosa. Y si vas a dar la universidad, entonces dedícate a la universidad. Y si tienes que trabajar para terminar la universidad, pues trabaja y estudia, porque estás en tiempo de trabajar. Porque las empresas no te reciben a los 17 años a menos que lleves un documento. La misma ley te dice, no es tiempo de trabajar. Cuando tengas 18, entonces ven, ya puedes tener INE, ya te pueden inscribir al seguro. No acumules las riquezas, trabájalas, desarróllalas. El obrero es digno de su salario, disfrútalo. ¿Recuerdan ese texto muy famoso? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso muchos que tienen riquezas, que sufren, nos gusta llamarles los pobres ricos. Porque tienen riqueza, pero en el fondo no son felices. Y en Dios podemos encontrar la promesa de prosperidad y aparte la felicidad, o sea, el disfrute. Y el último principio, este te va a ministrar. Vamos a Proverbios, por favor, capítulo 3. Versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La promesa del Señor de lo que deberíamos de hacer con lo que ganamos es honrar al Señor. Nadie me estás diciendo que todo lo que gano lo debería de dar a Dios. No. Bíblicamente, el recurso que se recuperaba en la cultura judía eran impuestos. El diezmo era un impuesto. Las primicias eran un impuesto. Eran una cultura que se trataba de financiar la visión del pueblo de Israel. Bueno, en nuestro tiempo,
lo que hacemos con los diezmos, con las ofrendas y con las primicias es impulsar la obra de Dios. Voy a decir esto lo más claro posible, para que no digan que les di vueltas. Quiero ser lo más claro posible. Cuando ganes dinero, cuando alcances aquello que quieres alcanzar, una cosa que deberías de hacer en tu vida sin negociarla es honrar a Dios con lo que haces. ¿Me están entendiendo? No puedes hacer otra cosa. Y yo levanto la voz para decirles que a ustedes yo les he dado ejemplo. Poquito más del 50% de mi sueldo, no del de ustedes, de mi sueldo, se da para la renta de este lugar. Les pongo el ejemplo, no estoy hablándoles ninguna exigencia de otro nivel. Porque he entendido que a Dios se le honra con lo que tenemos. Me fui de vacaciones este año y muchos en el trabajo me preguntaban y algunos me preguntaban, ¿dónde te fuiste? Me fui a Bacalar, de ahí me fui a Cozumel, luego me fui a Cancún y fui a Isla Mujeres. Y tú te preguntarás, por supuesto, como todos me han preguntado. En el trabajo me preguntaron y luego me dijeron, ¡ay, sí deja! Si supieras que la mayoría de mi sueldo se aporta para la obra de la iglesia, no dirías lo mismo. Si vieras mis finanzas personales, no dirías lo mismo. Entregamos un reporte a mi pastor cada 3 meses. ¿Y sabes qué decía nuestro reporte, el anterior que entregamos? ¿Sabes qué decía? Decía que estamos en números rojos. Los 3 meses. Todos los meses estamos en números rojos porque rayamos para pagar la renta. ¿Me estás entendiendo? No me voy a parar aquí delante de ti a decirte algo que yo no hago. Porque diezmo, pero aparte de mi diezmo que entrego y que pago el Señor, tomo el 50%, más del 50% de mi sueldo y lo pongo para esta obra. Te predico con el ejemplo. Ahora te preguntarás, con esas finanzas, pastor, ¿cómo te fuiste de vacaciones e hiciste tanto? Porque Dios paga. Porque estuve 4 días en un hotel todo incluido en Cozumel. ¿Y cómo lo pagaste, pastor? ¿Te digo algo? No sé. Hasta yo me pregunto. Estábamos ahí y dije, chale, ¿cómo pasó? Dios paga y paga bien. Pero he entendido el principio de honrar al Señor con lo que tengo, con más de lo que tengo. Porque Dios paga y paga bien. Así es de que necesitas entender que necesitas caminar buscando al Señor, pero honrándolo con lo que tienes y con lo que haces. Niños, ¿saben cómo honrar al Señor en este momento? Tal vez ustedes no trabajan, pero ¿saben cómo honrar al Señor? Por lo menos saquen buenas calificaciones. Eso es honrar al Señor. Lo que les voy a decir les va a doler, pero es la verdad. Si ustedes no han aprendido a honrar al Señor desde este tiempo, olviden que lo van a hacer en otro tiempo, porque no están entendiendo el primer principio. El tiempo de Dios es aquí y ahora. ¿Cuándo vas a sacar buenas calificaciones? Ay, pues cuando tenga el lápiz de colores ese que mi papá no me quiere comprar. Mentira. Solo necesitas un lápiz de a peso y con eso puedes hacer las cosas.
Ay, cuando tenga esa libreta que viene internet, que viene TikTok, mira, está toda pintada y tiene la foto de mi K-pop favorito. ¿En serio? No lo necesitas para sacar buenas calificaciones. Ay, es que no me han comprado mi calculadora científica. Por favor, ya hay aplicaciones de internet, no la necesitas. Es que quiero una MacBook, porque con la MacBook sí saco 10. Mentira. 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 El tiempo de Dios es aquí y ahora. ¿Cuándo vas a empezar, iglesia? Termino con estos 3 consejos. Número 1, no hay tiempo perfecto. Dilo conmigo, no hay tiempo perfecto. Proverbios 24, versículo 16, ¿qué dice? Proverbios 24, versículo 16. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Efesios 5, versículo 16, por favor. Efesios 5, versículo 16. Voy a leer desde el versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ese es el problema, porque no entendemos la voluntad del Señor. Estudiantes, les pregunto, ¿Dios querrá que saquen buenas calificaciones? Por supuesto. Empleados aquí, ¿Dios querrá que trabajemos mejor en lo que hacemos? ¿Dios querrá que seamos los mejores? Porque miren lo que la Biblia dice. Dice, te pondré en la cabeza y no en la cola. Te pondré arriba y no abajo. Los puestos, las gerencias, las jefaturas deberían de ser de hijos de Dios. ¿Saben cuál es un problema de la política en México? ¿Y por qué hay tanto político aprobando leyes absurdas? Solamente aprobando a la comunidad LGBT. Lo voy a decir con claridad, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ellos sí han trabajado lo que nosotros no. Ellos sí han alcanzado lo que nosotros no. En las iglesias se sigue peleando y diciendo que en la iglesia no deberíamos de hablar de política. ¿Eso es cierto? ¡Mentira! En la iglesia deberíamos de hablar de política, deberíamos de hablar de sexo, deberíamos de hablar de los problemas sociales, porque nos competen. Hemos olvidado de cómo nació el mundo actual. ¿Saben de dónde nacieron todas las universidades famosas? Yale, Oxford. ¿Saben quién los hizo? Puros cristianos. ¿Saben de dónde salió la Cruz Roja? De cristianos. ¿Saben de dónde salió Alcohólicos Anónimos? De cristianos. El problema es que no hemos entendido que el tiempo de Dios es aquí y ahora. Seguimos preguntándole a Dios, Dios, ¿cuándo? Ay, Señor, quiero un iPhone 15. Pues trabájale. Porque a veces le decimos al Señor, Señor, quiero un iPhone 16, aquí y ahora. Escucha la voz del cielo que te dice, bueno, pues aquí y ahora vete a buscar empleo. Es que dale dinero a mi papá.
¿A tu papá? Tu papá te está dando de comer y te está manteniendo. Y te recuerdo que no le ayudas. Ni los trastes quieres lavar. No hay tiempo perfecto, iglesia. No hay tiempo perfecto. No esperes la oportunidad perfecta para casarte. No busques la oportunidad perfecta para empezar el negocio que quieres. Empiézalo ya, empiézalo desde ahora. Deja de dar excusas y deja de decir que Dios no te lo ha dado o que Dios ha dicho que no es el tiempo. Porque el tiempo de Dios es aquí y ahora. Consejo número 2. Iglesia, se requiere de proceso. Eso es lo que nadie quiere abordar. Se requiere de proceso. ¿Han escuchado la historia de Jeff Bezos, el dueño de Amazon? ¿Cómo fue que fundó Amazon? A partir de una librería. ¿Pero qué pasó antes? Él era directivo de una empresa y no de cualquier empresa. Era directivo de una de las empresas de tecnología más importantes del mundo. ¿Y saben qué hizo? Él no dijo, voy a esperar a tener para la inversión. Él un día renunció a su trabajo y dijo, hasta aquí llego. Se fue a su casa y en el garage de su casa montó lo que hoy conocemos como Amazon. Ahora escucha esto. Su esposa le ayudó. Y un día a Jeff Bezos se le ocurrió hacer la tontería de su vida por esa mujer que lo ayudó y lo empujó. Y mientras Jeff Bezos se encargaba de la estructuración de la empresa, quien la administraba era su esposa. Cuando se divorciaron, Jeff Bezos tuvo los pantalones de reconocer lo que su mujer había hecho. Y cuando se divorciaron, él le dio a ella la mitad de la empresa. Porque entendió quién le había ayudado a sembrar ese camino. Pero Jeff Bezos no se detuvo a decir, voy a esperar a que tenga la inversión. Voy a esperar a que tenga esto. Voy a esperar a que tenga aquello. Es que todavía no lo tengo. Se requiere de proceso. Pero si no inicias hoy el proceso, olvida que lo vas a alcanzar, porque eso no va a suceder. Iglesia, Dios no va un día en la mañana, no esperes que Dios en la mañana haga y te diga, ¡tadán! 150,000 pesos para tu primera inversión. Olvídalo. Olvídalo, iglesia. Eso no va a suceder. Y si sucede, felicidades, puede pasar. Pero mientras que no suceda, significa que Dios no te está llevando por ese camino, sino por el camino del proceso. Y consejo número 3. Hay una parábola en la Biblia que ustedes conocen. Hay una parábola. Y la parábola trata de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola? Un amo le da a su siervo 5 talentos, a otro le da 3 y a otro le da 1. El primer siervo toma el dinero y lo invierte. ¿Qué hace el siervo? Por eso ¿qué tenemos que hacer con nuestros recursos? Invertirlos. ¿En qué estás invirtiendo tu fuerza en este tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu fuerza? ¿En scrollear? ¿Nada más? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus recursos? Por eso el primer siervo toma sus 5 talentos y los invierte. El segundo siervo, ¿qué hace con sus 3 talentos? También los invierte y le gana. Pero el último de los siervos, ¿qué hizo? Lo escondió. Cuando regresa el Señor a pedir cuentas, al primero le dice, buen siervo y fiel. Porque tomaste lo que yo te di y lo multiplicaste. Entra en el gozo de tu Señor. Va con el segundo siervo y le dice, siervo, ¿qué hiciste? Aquí está, Señor, invertí los 3 que me diste. Y el Señor le dice, buen siervo, fiel.
entra en el gozo de tu Señor. Pero al último de los siervos, que solamente le dieron un talento, porque muchos toman la posición de este siervo, creen que Dios les ha dado poco. Se creen miserables. Pero el recurso más amplio que tienes es tu tiempo. Hoy tienes fuerza, pero cuando tengas 41, como yo, no tendrás la misma fuerza. Cuando tengas 51, no tendrás la misma fuerza, porque tu mayor recurso es tu tiempo. Y para los que son jóvenes, su fuerza. Pero muchos se creen todavía miserables porque piensan que Dios no les ha dado nada. Y piensan que solamente Dios les dio un talento. Es decir, que Dios les dio poco. Es que Dios, ¿por qué a Él sí le dice a su empresa y a mí no? Es que Dios, ¿por qué Él sí tiene casa y yo no? Es que Dios, ¿por qué Él se compró su carro y yo no puedo? Porque no has empezado el proceso. Cuando el Señor le dijo, llegó con ese siervo y le preguntó, ¿qué has hecho con lo que te di? Y el siervo responde, es que me dio miedo, porque yo te conozco, oh Dios. Estoy parafraseando y estoy interpretando. Es que yo he visto que tú sacas de la nada. He visto que tú haces milagros. Y tuve miedo y lo escondí. Porque tuve miedo de perderlo. Y el Señor entonces se molesta. Dice la Biblia que se molesta. Y eso nos pasará en el juicio. Cuando tú y yo moramos, entraremos al juicio. Porque está escrito para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Seremos enjuiciados, seremos llamados a dar cuentas. Y el Señor le dice, molesto, le dice, siervo, ¿qué? Y perezoso, flojo. Flojo. Por lo menos debiste haberte esforzado y debiste de haber llevado mi talento al banco para que diera réditos, invertir, aunque sea tantito. Y el Señor le dice, vete, no quiero nada contigo. Porque Dios no quiere flojos ni los usa, dice Marcos Witt. Dios no comulga con flojos, ni premia a los flojos. Dios no bendice a los flojos, es la verdad, es bíblico. Mi consejo es este. Tal vez a algunos, como yo, se nos ha acabado el tiempo para alcanzar cosas. He pensado que tal vez no vea mi agencia de viajes crecer como yo quiero. He pensado que voy a correr 1, 2, 3 maratones, pero me hubiera haber hecho esto a los 35 o a los 30, para haber corrido unos 15 o 20 maratones. Y a mis 41 solo voy a alcanzar uno. Por lo menos el próximo año. Hay cosas que no alcanzaremos, iglesia. Pero mi consejo es que Dios te halle trabajando. ¿Me entiendes? Tal vez no lo alcances, pero que Dios te halle trabajando. Tal vez no lo logremos, pero que Dios te halle trabajando. Porque es mejor trabajar que Dios te halle encontrándote aplastado en tu sillón, viendo Netflix, y que ese día tú te mueras, y cuando llegues al juicio, el Señor te diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Mira, hay gente tan tonta. Un día, te lo he contado antes, un joven que se creía muy guapo. Yo no le veía nada de guapo, pero él creía que era guapo. Y en mi honesto juicio, él no era guapo.
Pero él se creía la onda. Y un día se acercó y me preguntó, oye, ¿por qué Dios me hizo tan guapo? Yo casi escupo el agua ese día. Brother, tus labios son como los de Tyson y tus ojos son como... Pero él se creía guapo porque además tenía esta cosa de que todas las niñas de la iglesia lo seguían. Y niñas de otros lados lo seguían. Y el tonto preguntaba, ¿por qué Dios me hizo tan guapo? Y le contesté, nada más por contestarle. Esa influencia que tienes, deberías de usarla para servir a Dios. Y no para andarle robando a cada mujer que ves su tesoro. Miserable. Te quieres comer todo. Y piensas que Dios te hizo así solo porque se le ocurrió. Porque todo lo que tenemos sirve de algo. Sirve. No eres un inútil, iglesia. No eres un inservible. Así como eres, tienes tiempo. Y se te acaba el tiempo. El día de hoy no va a volver a suceder. No va a volver a suceder, iglesia. Este día fue y ya no será. ¿Me entiendes? Este día pasó y ya no va a volver a suceder. Y mañana tendrás un nuevo día, pero no es un nuevo día, es un día menos, porque hoy ya se fue. Dejemos de ver la vida tontamente. De que volver a vivir, no, solo vives una vez y los días se van. Aprovecha el tiempo, iglesia, porque es la mayor riqueza que tienes. Porque escucha esto, un día ya no tendrás tiempo. Un día va a llegar, iglesia, y ya no vas a tener tiempo. ¿Me entiendes? ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.